Les damos la bienvenida a nuestro taller de violencia de género, en el cual les vamos a explicar todo tipo de violencia, en qué consiste y cómo podemos ayudarnos con las redes de apoyo. Comencé alzando la voz, luego de gritar, y di un manotazo. Hasta que hice de nuestras vidas un infierno. Pensaba que era normal tratar así a mi pareja, pero estaba equivocado. Y no quiero que la violencia se repita en mis hijas y mis hijos. La mujer no es un objeto. Trátala con respeto. Buenas tardes. Hoy sí, vamos a empezar. Buenas tardes a todos los presentes. Antes que nada, quiero agradecerles por estar aquí hoy y por su disposición para abordar un tema tan importante y delicado como es la violencia. Primeramente, nos presentamos. Somos estudiantes de la Universidad Pedagógica de El Salvador, doctor Luis Aparicios, de la Facultad de Educación. Y este tema que vamos a impartir es de la asignatura Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Género. Les presento a mis compañeras, Jocelyn Estefany Hernández, Norma Esmeralda Orantes, y mi persona, Edith Solorza. La violencia en todas sus formas es un problema que afecta a nuestra sociedad en múltiples niveles, ya sea violencia doméstica, violencia de género, violencia en las escuelas, violencia en las calles o incluso violencia verbal y psicológica. Todas tienen un impacto profundo y duradero en la vida de las personas afectadas. Hoy estamos aquí para dialogar, aprender y buscar soluciones conjuntas a este problema. Nuestro objetivo es fomentar un ambiente de respeto, empatía y comprensión, donde podamos hablar abiertamente sobre nuestras experiencias y perspectivas. Esperamos que esta reunión sea un espacio seguro para todos, donde podamos escucharnos y apoyarnos mutuamente. Recordemos que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la prevención y erradicación de la violencia. Una vez más, gracias por estar aquí y por su comprensión con este tema. Nuestra agenda del día. La agenda será la siguiente. La bienvenida, la presentación de la agenda, que es lo que estoy haciendo ahorita, la presentación de los integrantes, la reflexión y el tema en su estudio. Veamos qué dice la reflexión. Lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. No sé si habrá alguien que quisiera dar algunas palabras sobre la reflexión que en estos momentos les estamos presentando. Sin pena, no tengan pena ni miedo, que aquí estamos para escucharnos. Sí, ahí tenemos una manita adelantada, adelante. Bueno, yo entiendo que es así como los dictadores se mantienen en el poder, ¿verdad? A base de miedo, de amenaza, y es de la única forma que pueden mantenerse en el poder. Así es, muy bien, así es como nosotros, ¿verdad? Como dice ella. Si con el miedo así nos quieren ganar y así nos van a mantener. Entonces dice que lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. Si a usted en algún momento la están violentando, pero usted tal vez no se da cuenta o lo ignora, porque muchas veces ignoramos que estamos siendo violentadas y no lo sabemos, siempre nos van a mantener así, no nos van a mantener de otra manera, siempre con esa violencia. Mas, sin embargo, es lo que nosotros vamos a tratar de erradicar y de prevenir todas estas situaciones con este tema. Una vez más, gracias, y la dejo a continuación con mi compañera. Con mucha expectativa hemos elaborado este taller para ti, mujer, porque sabemos que necesitas conocer tus derechos y que eres muy valiosa. Ok, gracias por estar aquí acompañándonos.
Estamos muy contentos y esperamos que aprendamos juntas acerca de este tema. Vamos a ver la violencia de género y redes de apoyo. Veamos qué es violencia. La violencia es el uso intencional de la fuerza o el abuso de poder para dominar a alguien o imponer algo. Se puede manifestar a través de diversos comportamientos. Veamos aquí lo que dice realmente y desmenucémoslo. Dice que es el uso intencional de la fuerza. ¿Qué quiere decir intencional? No es un accidente. No es un accidente, no es algo que, ay, disculpa, se me fue la mano, ¿verdad? Es algo completamente intencional. Digamos, que dicen por ejemplo, la OMS al respecto de esta temática. La OMS dice, ¿saben? La OMS es la Organización Mundial de la Salud, por sus siglas, OMS, dice que es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo. Fíjense ustedes qué importante es esto, porque con solo que la amenace es un tipo de violencia contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que causa o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Además de esto, dice que es fíjense bien, podemos observar nosotros en la definición que tenemos, que dice para dominar a alguien o imponer algo, y que hay diversos comportamientos. Yo quisiera saber si alguien de ustedes puede decirme si conoce alguno, si ha experimentado o ha visto que alguien ha podido experimentar o lastimosamente ser víctima de este tipo de flagelo. Porque dice dominar. Hay muchos ejemplos, ¿verdad? Como decía la participante anterior, los que están en el poder, los que tienen autoridad, quieren someter y dominar. Entonces, no sé si alguien quiere participar y decirme si ellos conocen algún tipo de violencia o algún tipo de estos comportamientos de dominio. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Hay personas que los esposos o viceversa les dicen, déjame ver tu celular, ¿verdad? O no vas a tener este tipo de amigos, o no vas a ir a este tipo de lugar. Es como un dominio, ¿verdad? O no vas a hablar con esta gente, o mucho ves a tu familia. Entonces yo quisiera que alguien participara acerca de esta definición que estamos compartiendo en este momento. Si hay alguien. ¿No? Muy bien. Continuamos. Ahí tenés. Sí, adelante. Existen muchas. Continuamos. Okay. Permítame, Normita, ahí tenemos a una amiga que quiere comentar. Sí, correcto. Adelante. Existen, podemos ver violencia en todos los niveles. Podemos ver ahora violencia en las calles, en las carreteras, aún con los niños y los jóvenes y los adolescentes. Podemos ver en las noticias que hay mucha riña, dificultades que generan violencia. Ejemplo de ellos puede ser el tráfico. Uno cuando va a cobrar en algún lugar, si la gente pues no respeta los lugares, empieza a generar violencia, ya sea con gestos o con palabras o aún con miradas. Usted puede sentir cuando alguien lo está viendo mal. Obviamente usted ha hecho algo que a la persona la molesta. Entonces, en cuanto a la violencia, yo pienso que hay diferentes formas de manifestarlo.
ya sea física, emocional, ¿verdad? Y psicológica. Entonces, ahí uno puede ver cuántos tipos de violencia y puede apartarse también para no ser un desencadenante de esa situación. Eso es mi punto. Gracias. Excelente, excelente. Definitivamente vemos que hay una sociedad con altos índices de violencia. Se me ocurrió a mí, antes de esta participación también, poderles decir que inclusive cuando uno va a abordar el autobús, ¿verdad? El señor conductor muchas veces, pues de manera inapropiada o violentamente, pues se refiere a nosotros. Y lo que Rosy Salguero dice, pues es un hecho definitivamente. En cualquier situación, circunstancia o lugar, nosotros podemos, digamos, experimentar o ser víctimas, y también podemos ser productores de ella misma, ¿verdad? Es muy bien. Creo que estamos teniendo problemitas de técnicos, pero vamos a continuar. Como vemos, el tema de la violencia es muy amplio. Lo podemos ver, como decíamos, en diversos comportamientos y en diversas formas. Hay diversos tipos de formas de violencia. Vamos a abordar algunos ahora, pero inclusive es tan sutil muchas veces que este concepto y esta situación, que podemos naturalizarlas, y eso es la mayor gravedad del asunto. Vamos a ver lo que es el género ahorita como definición. Vamos a decir que el género, a diferencia del concepto de sexo, que se refiere a las diferencias y características biológicas, género es diferente a sexo. ¿Y por qué? Porque el sexo es como biológicamente nosotros, todos los seres humanos o los seres vivos, nacemos, ¿verdad? Bueno, digamos los animales. Y a diferencia de este concepto, género es el conjunto de ideas, comportamientos y atribuciones que una sociedad en un tiempo y contexto específico considera apropiado para cada sexo. Es decir, que estas formas varían de una cultura a otra y que se transforman con el tiempo. Quiero ver si realmente puedo captar o pueden ustedes captar y yo puedo explicarme acerca de este concepto o de esta definición. Fíjense que esta conducta es el género, perdón. Estamos en el género, ¿verdad? Entonces, el género es el conjunto de ideas, comportamientos y atribuciones. Voy a decir algunos ejemplos. ¿Qué idea tenemos o teníamos en el pasado? Y dice que varían de una cultura a otra y de un tiempo a otro. Entonces, son ideas que nosotros tenemos y que se las atribuimos a cada sexo. Por ejemplo, nosotros en el pasado teníamos colores específicos para los niños y colores específicos para las niñas, ¿verdad? Así hay muchas actividades, porque como son comportamientos, pensamientos, ideas y atribuciones, quisiera que alguien me diera otros ejemplos acerca de cómo nosotros hemos venido a través del tiempo viendo esta perspectiva o estas atribuciones que nosotros mismos le damos al género, ya sea a las niñas o a los niños. ¿Alguien puede participar? ¿Alguna otra característica que ustedes pueden saber? Adelante. Los juguetes. Antes habían juguetes Los para juguetes. niños y juguetes para niños. Los juguetes. ¿Verdad? La ropa. Son algunas cosas que se me ocurren. Y
Excelente. Por ejemplo, también los oficios, ¿verdad? Los deportes. Habían deportes para niñas y habían deportes exclusivos para niños. Prácticamente las niñas estaban excluidas, ¿verdad? Y aún así había tipos de, digamos, de oficios o profesiones que no se daban para los niños, perdón, para las niñas. De hecho, ¿sabían ustedes que toda la red inalámbrica y todo lo que ahora vivimos con internet, wifi y todo eso fue realmente creado por una mujer, pero que fue invisibilizada por el simple hecho de ser mujer? Pero me estoy metiendo en otro tema, me estoy adelantando un poquito, pero solo para dejarles un ejemplo, ¿verdad? De lo que nosotros podemos saber que es género. El género son atribuciones, pensamientos y comportamientos que las culturas les atribuyen a cada sexo. Muy bien. ¿Qué es la violencia de género? La violencia de género es un tipo de agresión física o psicológica ejercida contra la mujer, persona o grupo de personas basada en su orientación o identidad sexual, sexo o género. Aquí nos vamos a detener un poquito porque es como, digamos, el meollo del asunto. Entonces, es toda conducta o amenaza que se realiza de manera consciente y que causa daño físico, psicológico, sexual o económico. La violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas debido a su género, ¿verdad? El tema, digamos, la definición anterior acerca de violencia, eso incluía a todos, ¿verdad? Y por todo y sin causa o con causa. En este caso, la violencia de género es simple y sencillamente porque es el género que usted pertenece. Esa es la violencia. Y vean que yo quisiera en mi corazón dejarles grabado esto. Es una conducta o amenaza, ¿verdad? Que se realiza de manera consciente, o sea, es una amenaza. Ni siquiera debe de llevarse a cabo. Desde el momento que es una amenaza, nuestras alarmas deben de sonar y ponernos atentas ante eso. Y es consciente, no es un accidente, no es que cuando me enojo, es que yo así soy, no, es verdaderamente consciente. Dejar esos puntos ahí que realmente es así. Les quiero dar un dato bien importante con respecto a esto, porque esto va enfocado especialmente a la mujer, no porque solo la mujer reciba o sea víctima de violencia, no. Existe violencia a todo nivel, ¿verdad? Inclusive hay violencia contra los animales. Entonces, un dato relevante es que las mujeres representamos el 52% del total de la población. Mire, qué importante es el poder abordar estos temas porque somos una mayoría. Y fíjense bien que la violencia contra este grupo de personas que somos las mujeres es una violencia de género. Veamos otro dato importante. La violencia psicológica, parece que me voy a adelantar, pero no, solo quiero aterrizar en esto. La violencia psicológica y patrimonial dejan menos marca física, pero más secuelas a largo plazo. Vamos, solo les dejo con esto y vamos a continuar. Tipos de violencia. Hay diversidad de tipos de violencia. Nosotros vamos a abordar esto que tenemos aquí. Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, económica, violencia simbólica y violencia obstétrica. Antes de eso, quiero mencionarles algo muy importante que quiero que les quede grabado acerca del
tema anterior de la violencia de género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas que puede ser de hombre hacia la mujer o viceversa, lo que hablábamos. La violencia involucra actos alarmantes y otros no tanto, tales como las acciones verbales y gestuales para rebajar o descalificar la idea o postura de alguien. Entonces, las acciones verbales y gestuales, figúrense ustedes, cosas que parecen que no son violencia, pero es un tipo de violencia. La inacción y el silencio para despreciar a alguien. Imagínense eso, cómo causa un daño realmente, ¿saben en quién? Sobre todo en los niños o en las niñas pequeñas, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado cuando nosotros vamos a hacer eso con los niños, sobre todo porque ellos no entienden qué es una medida. Además, a medida que la humanidad evoluciona, es necesario volver a analizar las diferentes modalidades en las que se manifiesta la violencia, desde la ética, la moral o el derecho. Esto permite visibilizar aspectos de la vida cotidiana que resultan hechos de violencia, como estábamos diciendo anteriormente, tales reconocido como tales por formar parte de las costumbres de una cultura. Yo quiero dejarles esto bien, algo muy importante también en su mente y en su corazón. ¿En qué momento yo puedo descubrir o determinar que hay un tipo de violencia en contra de mi vida? ¿Saben por qué? Por lo que estábamos diciendo anteriormente. Culturalmente se vienen dando patrones. Dice que el origen de la violencia de género es cultural, ¿verdad? Es parte de una cultura que ha venido patriarcalmente, se ha venido dando, donde el hombre es el que proporciona el área económica y la mujer y los niños pues tienen que quedar bajo ese dominio. Entonces, nosotros podemos ver eso. ¿Y saben qué es lo más triste? Que algunas veces o la mayoría de veces nosotros reproducimos este patrón. Entonces, volviendo al punto para dejarles en su corazón este punto acerca de en qué momento yo puedo determinar que estoy teniendo alguna situación o circunstancia de violencia de género o cualquier tipo de violencia. ¿Saben cuándo? Cuando ustedes consideren que atenten contra la dignidad, contra su dignidad. ¿Y qué es la dignidad? Su valor, su valía. Cuando ustedes consideren que están atentando contra su dignidad, ahí tienen que sonar sus alarmas. Les voy a dar un caso y con esto termino esta parte. Por ejemplo, ¿alguien recuerda acerca de la esclavitud que se sufrió hace más hace muchos años, donde las personas eran esclavas, eran vendidas, no tenían poder de decisión, de elección, su dignidad estaba pisoteada totalmente? Entonces, dejarle ese dato a usted, que puede ser importante, en qué momento usted debe descubrir o determinar que puede estar experimentando o viviendo, y no solo usted, ¿verdad? Tal vez alguien más, algún tipo de violencia, no solo en usted, sino en alguien cercano, ¿verdad? Primero Dios que no sea ese el caso, pero este es el objetivo de que nosotros estemos aquí compartiendo esta temática para que podamos aprender y poder ayudar a más personas, a los que necesiten. Violencia física. Consiste en causar o intentar causar daño a una pareja, golpeándola, propinándole patadas, quemándola, agarrándola, pellizcándola, empujándola, dándole bofetadas, tirándole del cabello, mordiéndole, denegándole atención médica u obligándola a consumir alcohol o drogas, así como empleando cualquier otro tipo de fuerza física contra ella. Solo decirles
y con esto termino mi participación, que esta violencia es muy practicada desde los hogares, cuando tenemos hermanitos y hermanitas o hermanitas entre hermanitas. Y tenemos que tener ese tacto para poder erradicar desde entonces, desde ahí, este flagelo. Solo quiero comentarles que yo experimenté con unos vecinos este tipo de violencia cuando yo tenía 8 añitos. El esposo estaba golpeando duramente a la esposa, traían un conflicto y lamentablemente ahí estaba yo, era una niña y tenía mucho miedo. Entonces, cuando las secuelas de este tipo de situaciones, cómo dañan a los niños o niñas que la experimentan. Y saben que estaba golpeando este señor a esta pobre mujer por un problema que se llegó a golpes. Y yo tenía un miedo porque yo iba a pasar así detrás de él para ir a pedir ayuda. Y era una niña pues de 8 o 9 años y yo pensaba que el tipo se iba a dar vuelta, iba a descubrir mis intenciones de ir a pedir ayuda. Y yo tenía tanto miedo, pero yo dije, yo tengo que ayudar a esta mujer. Y me fui pegadita a la pared y pensando yo, y voy a pasar por aquel callejón oscuro que me van a gastar los perros, decía ella, porque había un perro por ahí. Y en efecto lo logré, fui, pedí ayuda y la lograron rescatar. Entonces, yo he experimentado mucho, no en mí, gracias a Dios, pero sí he vivido y créanme que quedan secuelas, quedan traumas. Gracias. En este taller está programado para que todas las mujeres sepan conocer y sepan poder defenderse. Está programado para concientizar no solamente eso, sino darle apoyo a cada una de las mujeres que necesitan de nosotros, brindarles una información que les ayudará para mejorar su vida, su forma de ver las cosas y de pensar. Tengan buenas tardes. Como ya mis compañeras estaban diciendo, hay secuelas que nos marcan y esa es la violencia psicológica. Esta violencia no solo es en recuerdo, sino que queda plasmada en nuestro interior. Dice que la violencia psicológica consiste en provocar miedo a través de la intimidación. Retomando el caso de Norma, en el momento en el que ella sintió ese miedo, y como ella nos lo cuenta con ese temor que ella sintió, y eso es una tipo de violencia, porque eso hasta el momento ella lo tiene grabado en su mente, ella se acuerda. Además son amenazas que causan daño físico a una persona, como se lo estaba ocasionando a la muchacha. Dice que también puede ocasionarse a parejas, a sus hijos o hijas. Si nos retomamos al mismo caso, Norma, como si hubiera sido el hijo de ella, la hija, solo imagínense qué trauma tendría hasta el momento el hijo, porque ver que a tu madre le están violentando ocasiona no solo traumas, sino que heridas que cuesta mucho sanar. Dice también, destruir sus mascotas y bienes. Cuando nosotros tenemos una vivencia, podemos tener cosas preciadas, animales a los que queremos, y el agresor, por no desquitarse con nosotros, lo hace como un animal o como un objeto preciado para nosotros, porque sabe que nos va a dañar, nos va a herir, y eso es el deleite de esa persona, porque él es el agresor. Dice que también es someter a una persona a un maltrato. La someten tanto psicológicamente hasta que la persona llega a sentir que no es nada, aunque ella valga demasiado, porque somos seres humanos. Este tipo de personas tienden a aislarse, se aíslan de sus amistades. Antes tal vez puede ser que fueran muy fiesteras o fueran unas personas muy introvertidas. Cuando sufren este tipo de violencia, en el transcurso,
estas personas van aislándose, se alejan de sus amigos, de su familia, de las personas a las que ellos aprecian, porque el mismo agresor lo ha hecho pensar que solo él es su compañía, que ellos no tienen a nadie más. Psicológicamente él está dañando su mente. Él la quiere aislar porque él quiere que sea de él. Este tipo de violencia a veces es la más complicada, porque podríamos decir que la física también, pero los moretones se van quitando, aunque la psicológica no. Cuesta demasiado quitar una herida que ya se hizo. Dice también que la familia, la escuela y en el hogar. También en el hogar hay mucha violencia. Podría ser también por un hermano, por un familiar, por un tío, por un abuelo. A veces los agresores son los que están más cerca de nuestro hogar, de nuestras personas. En la escuela también se da mucho lo que es la violencia psicológica a las niñas. Por eso nosotros como madres, como abuelas, como amigas, como personas en la sociedad, tenemos la obligación de proteger a toda mujer que sea violentada o que tengamos un indicio de que ella va a ser violentada. Es nuestra labor como mujeres, como personas, tenemos que mantener esa labor, porque si todas juntas nos unimos, nos ayudamos, nos apoyamos, podemos hacer algo diferente. No sé si alguien quisiera compartir algo. Si no, seguimos. Hay un dato estadístico acerca de la violencia psicológica que habla acerca de el 38.7% es violencia psicológica y el 26.6% psicológica y física y el 18.7% psicológica y económica. El factor común es psicológico. Realmente el aspecto de la violencia en cuanto a la psicología, en cuanto a la violencia psicológica, es que, digamos, deja menos marca física, pero sí mayores secuelas emocionales y psicológicas. Vamos a hablar de lo que es la violencia sexual. Y dice que conlleva a obligar a una pareja a participar en un acto sexual sin su consentimiento. Véase infra para obtener más información, dice, sobre la violencia sexual. Ese por si ustedes necesitan ver más. Pero aquí les vamos a compartir sobre la violencia sexual. Dice que es un tema crucial que debemos comprender y abordar de manera seria y sensible. La violencia sexual se refiere a cualquier acto intencional de su naturaleza sexual que se impone a otra persona sin su consentimiento. Puede manifestarse de diferentes maneras, como la violencia es el acoso sexual, el abuso sexual, la explotación sexual, la trata de personas y el acoso en niñas, entre otros. Los tipos de violencias, hay varios tipos de violencia, pero ahorita les vamos a hablar al menos de tres. Por ejemplo, el tipo de violencia sexual. El acoso sexual implica coacciones verbales, mensajes no deseados, llamadas o chantajes para forzar a alguien a mantener relaciones sexuales, por ejemplo, en el ámbito laboral. ¿Verdad? Cuando una persona amenaza con despedir a otra si no accede a tener relaciones sexuales. El abuso sexual ocurre cuando alguien obliga a otra persona a realizar o mantener actividades sexuales no deseadas. Esto puede incluir tocamientos, besos forzados o cualquier otro tipo de acto sexual sin consentimiento. Agresión sexual es la forma más grave, oiga bien, es la forma más grave de violencia sexual. Implica acceder al cuerpo de la víctima sin consentimiento y utilizándola
y utilizando la violencia física directa, como la penetración. Las consecuencias de la violación, de la violencia sexual, las secuelas de la violencia sexual pueden ser desastrosas. Incluyen traumas emocionales, trastornos, estrés postraumático, ansiedad, depresión, problemas de salud mental, dificultades en las relaciones y en algunos casos lesiones físicas graves. Las víctimas pueden experimentar sentimientos o culpa, vergüenza y miedo, lo que dificulta la denuncia y la búsqueda de ayuda. Muchas veces nos quedamos calladas por temor o porque nos da pena decir que estamos siendo acosadas, pero eso no, eso debemos de hacerlo a un lado y poner una denuncia. La prevención y apoyo, dice, es fundamental educar sobre el consentimiento, promover la igualdad de género y fomentar una cultura de respeto y empatía. Las víctimas deben recibir apoyo profesional como terapia, asesoramiento y se les debe brindar opciones para denunciar y buscar justicia. La violencia sexual es un crimen que afecta a las personas de todas las edades y géneros. Debemos trabajar juntos para prevenirla y apoyar a las víctimas y crear una sociedad más segura y consciente. La violencia económica consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, manteniendo para ello un control sobre sus recursos financieros, impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndoles trabajar o asistir a la escuela. Imagínense qué grave es esta violencia y muchas veces no nos estamos dando cuenta que estamos cruzando por eso. Es una forma de violencia que afecta a muchas personas, aunque a menudo pasa desapercibida debido a su naturaleza. La violencia económica se refiere a las acciones emprendidas para restringir, controlar o despojar de recursos económicos a una persona, especialmente a su pareja o a alguien cercano. No sé si ya han conocido casos de parejas que los esposos les quitan los sueldos a las esposas, ¿verdad? O es más, ellos cobran en vez de ellas y ellas trabajan. Y esto es una violencia. Sí. Dice que el objetivo de hacer el objetivo de hacer que la víctima dependa completamente del agresor financieramente, dificultando su capacidad para terminar la relación. Porque uno dice, no, ¿y cómo me voy a mantener si no es con él? Dice, pero nosotros estamos trabajando, pero como él nos está cobrando, nosotros pensamos que no vamos a lograr vivir sin esa persona, cuando realmente sí lo podemos hacer. Pero cuesta, la verdad que cuesta. Manifestaciones de violencia económica, limitaciones de recursos. Esto implica reducir los recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades básicas de las víctimas o privarla de los medios indispensables para vivir a una vida digna. Evasión y obligaciones alimentarias. El agresor puede evitar con sus responsabilidades de manutención económica hacia la víctima y eso se ve bien frecuentemente. Si usted se deja con su pareja, el esposo que dice, no, ya no te ayudo. Y peor aún, si lo ve con una nueva persona, que te lo mantenga él, dice. Pero no es eso, y eso es violencia de alguna manera. Control de ingresos. El agresor limita o controla los ingresos de las víctimas, impidiéndole acceder a sus recursos financieros. Discriminación con el acceso de recursos compartidos. Esto puede incluir situaciones en que la víctima recibe un salario menor o por igualdad del mismo. Consecuencias de la violencia económica. La víctima puede quedar en una posición vulnerable, dependiendo económicamente del agresor. Esto dificulta que la víctima busque ayuda o termine la relación, ya que la falta de recursos económicos puede ser un obstáculo significativo. Pero ¿cómo combatir la violencia económica? Educación y concienciación. Es fundamental comprender qué es la violencia económica y cómo identificarla. Apoyo legal y psicológico. La víctima debe recibir asesoramiento legal y emocional para superar esta forma de violencia.
promover la dependencia económica, fomentar la capacitación laboral y la autonomía financiera de las víctimas para que pueda liberarse de la dependencia económica. La violencia económica es la realidad que debemos reconocer y abordar. Es importante estar alerta y apoyar a quienes sufren para que puedan recuperar su autonomía y bienestar económico. Vamos con la otra violencia. Y la violencia emocional, porque también hay violencia emocional. Lastimosamente son violencias así como invisibles, que muchas veces no nos estamos dando cuenta de lo que estamos pasando. Pero si nosotros somos un poquito a veces inteligentes, las mujeres somos muy inteligentes y nos podemos dar cuenta cómo estamos siendo violentadas, pero no nos gusta reconocerlo fácilmente. Si no buscamos de ayuda, bien difícil nosotros vamos a reconocerlo. La violencia emocional consiste, por ejemplo, en minar la autoestima de una persona a través de críticas constantes, en infravalorar sus capacidades, insultarlas o someterlas a otros tipos de abusos verbales, en dañar la relación de una pareja con sus hijos o en no permitir a la pareja ver a su familia ni sus amistades. Muchas veces yo he conocido muchos casos donde no vayas donde tu familia, o les restringen tantas cosas o ponen a los hijos en contra de uno. Todas esas cosas son violencias emocionales. Es una forma de maltrato que puede ser igual de grave que la violencia física. A menudo esta forma de violencia es menos visible, puede tener consecuencias devastadoras para quienes la sufren. La violencia emocional se refiere a cualquier acto o omisión que dañe la estabilidad psicológica de una persona. Esto puede incluir en negligencia, ignorar las necesidades emocionales de alguien, abandono, dejar de proporcionar apoyo emocional o afectivo, insultos y humillaciones, utilizar palabras hirientes para menospreciar a la víctima, celopatía, control excesivo y posesivo sobre la pareja, comparaciones destructivas, hacer comparaciones negativas con otras personas. No sé si ya les ha pasado que alguien le dice a uno, no, pero aquella puede más que tú, o no sé, cosas así que nos quieran hacer daño con palabras que a veces nosotros no nos estamos dando cuenta. Lo peor aún, hay amenazas, intimidar o asustar a la víctima. Las consecuencias de la violencia emocional pueden incluir en depresión, aislamiento, bajo autoestima e incluso pensamientos de suicidio. Yo creo que ya muchas veces nos hemos dado de cuenta de cuántos casos que se mató porque Julana la dejó, porque Julano lo dejó, lo engañó. Esos son, y todas estas cosas, todas estas muertes vienen de algo, tienen una raíz y esta raíz es de una violencia. Lastimosamente no nos podemos dar cuenta de eso hasta cuando ya la cosa está bien grave. Formas de maltrato psicológico en las parejas. Algunas manifestaciones comunes de violencia emocional en relaciones con las parejas son criticar constantemente, desvalorizar la inteligencia y apariencia de la pareja, insultar y menospreciar, decir que la pareja está loca o que nadie la quiere. Ya han visto que a veces le dicen, no, que vos nadie te quiere. Y a veces cuando le dejan los hijos a uno, ¿y quién te va a querer con tantos hijos? Le dicen a uno, ¿verdad? Burlarse frente a otros, ridiculizar la pareja en público, dañar la relación con los hijos, es involucrar a los hijos al maltrato. No sé cuántas madres yo he visto que los papás le inculcan a los hijos el maltrato hacia la mamá. Y todo eso es una violación. Restringir la autodeterminación, controlar las decisiones y acciones de la pareja. Invisibilidad de la violencia emocional. En muchos casos la violencia emocional es invisible, es lo que yo les digo. A veces no nos estamos dando cuenta que nos están insultando, nos están violentando. Y se acepta como algo normal en la sociedad. Cuando usted le dice, no, hombre, si sopian dúndale a uno y uno hasta se ríe, ¿verdad? No, esas son violencias, son maltratos. Y pues para terminar, si alguien esté experimentando algún tipo de violencia emocional, pues los animo a buscar ayuda profesional o acudir a las autoridades. Nadie merece sufrir este tipo de abuso y hay recursos disponibles para ayudar y salir de este círculo de maltrato. Gracias.
Violencia obstétrica. Es todo acto u omisión intencional por parte del personal de salud en el ejercicio de su profesión u oficio dañe, lastime o denigre a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, así como la negligencia en su atención médica y alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración y práctica el parto vía cesárea. Qué curioso, ¿verdad? Porque realmente yo recuerdo que hace más de 26 años yo no sabía que, bueno, sí, yo sabía que estaba mal esto, ¿verdad? Pero nunca me imaginé que fuese algún tipo de violencia. Claramente se han hecho muchos esfuerzos, muchos avances en cuanto a los derechos humanos de las mujeres en especial por este tema de la violencia de género, y ahora está categorizada como violencia obstétrica, ¿verdad? Que muchas mujeres anteriormente, hoy no digo que no, tal vez sí, pero hoy es menos este tipo de violencia que puede sufrir la mujer. En aquel tiempo, pues yo no tenía idea que existía, pero sí la experimenté en carne propia cuando yo tenía pues, 25 años quizá. Y exactamente lo que ahí dice, eso me pasó. Figúrense ustedes que el personal de salud, yo recuerdo que la doctora, muy profesional ella quizás en su conocimiento, pero yo recuerdo que pues yo era ignorante, ¿verdad? Y yo fui a maternidad con pantalón, y desde ahí, porque había ido con pantalón, es que me dio esa mujer, y luego supuestamente yo tenía un tumor en un ovario, y de entrada sí me dice, no, pues eso no hay problema, puedes que estar embarazada, pero te vamos a quitar el ovario, te vamos a operar y te vamos a quitar la matriz. Y yo, ¿cómo así, verdad? Y uno realmente como ser humano indefenso en esa área se siente bastante vulnerable. Quiero decirles que cabal, precisamente como ahí dice es todo acto u omisión intencional por parte del personal de salud. Y figúrense que esto es más complejo de lo que parece, porque no es que yo esté culpando al personal médico, esto es todo un conjunto de situaciones, ¿verdad? Que vienen desde las autoridades, lastimosamente. Gracias a Dios, como dijo mi compañera, hoy hay instituciones, hay protección, se ha avanzado mucho en esto ahora, hay leyes que protegen contra todo esto, y ya ustedes o alguien, cualquier persona que ustedes conozcan, oriéntenla, que tienen derechos, ¿verdad? Que tampoco nosotros nos vamos a poner, digamos, soberbios de alguna manera, no, con perfil normal, pero que nosotros podemos de alguna manera hacer valer nuestros derechos. Así que aquí dice, mire, personal de salud que en el ejercicio de su profesión u oficio dañe, lastime o denigre a la mujer. Yo recuerdo que cuando estaba en labor de parto, lastimosamente a mí me pusieron 3 sueros abortivos, bueno, no sé cómo se llaman técnicamente, no sé cómo se llaman, pero me pusieron 3 sueros abortivos y fue una denigración en todo el proceso. Yo recuerdo que mi familia llamaba y le decían, está en labor de parto, y yo les decía, por favor, llamen a mi casa para que me vengan a sacar. Y hubo un hombre, médico, por supuesto, que se burló de mí y le dijo a la doctora, ay, esta mujercita, sí, como que es una cosa del otro mundo, ¿verdad, doctora? Tener un hijo. Y es una denigración terrible, ¿verdad? Porque cada persona somos individuales, somos individuos únicos y experimentamos las circunstancias y las situaciones de diferentes maneras. Entonces, toda esa circunstancia, créanme que fue algo difícil, ¿verdad? Y luego dice, denigre a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio. Puerperio significa
el famoso 40 días, ¿verdad? Es ese periodo que tarda para, después de salir la placenta, después de salir el hijo, la placenta y todo eso, que tarda, digamos, en recuperarse. Y yo recuerdo que cuando uno va a las curaciones, porque finalmente me operaron, porque yo era estrechez pélvica, no tenían que hacer ese procedimiento, porque yo en mi archivo decía que tenía estrechez pélvica, y sin embargo lo practicaron, ¿verdad? Y fue algo duro, difícil, que no debía haberlo pasado, como dice mi compañera, nadie debe de ser violentado de esta manera, y así como la negligencia en su atención médica y alterar el proceso natural del parto, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración y practicar el parto vía cesárea. Entonces, en este caso, era al contrario en mi caso, pero sí, ahora, hoy, usted, cualquier persona que usted conozca, usted le puede informar. El conocimiento es poder, ¿verdad? El conocimiento es poder de parar un abuso, poder de parar una agresión contra su vida o contra la vida de cualquiera. Les invitamos a que esto sea una realidad. Bueno, ya como oímos todos los tipos de violencia, todos nos marcan, todos nos van a definir, nada de eso. Van a solo marcar una etapa. Después nosotros podemos elegir qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a superar. Hay muchas causas de violencia de género. Tenemos el factor cultural. En la cultura o en la sociedad salvadoreña, cada género, como estábamos hablando, nos han adjudicado un rol que ya gracias a Dios con la actualidad se han ido mejorando, se han ido cambiando, y ya las mujeres podemos hacer trabajos que los hacía el hombre, y ahora podemos ganar a veces hasta más que el hombre, ya que no es que seamos feministas, pero a veces somos más aguantadoras, porque somos más valientes, no cualquier situación nosotros tratamos de solucionarla. También tenemos el factor estructurales. ¿Por qué estructural? Porque la sociedad nos adjudica un rol o un valor cultural, por decirlo así. Usted ya sabe que es una mamá, tiene que estar en la casa, tiene que barrer, trapear, hacer las cosas de la casa, la comida, hay que trabajar. Entonces, todo eso, la sociedad nos adjudica ciertos roles. Y que esos factores estructurales que la cultura o la sociedad los ha hecho, tenemos una gran ventaja, que para la sociedad de ahora todo está cambiando. Ya ahora podemos ver hombres que se quedan en la casa, aunque no es muy valorado, pero ya pueden ayudar. Entonces ya ahora nos vemos iguales, estamos en el mismo nivel. Entonces podemos hacer lo mismo, podemos cambiar. También tenemos los factores o control social. Muchas veces la sociedad, como hemos estado hablando, ella misma nos denigra a nosotros como mujeres. ¿Por qué? Porque cada uno dice, no, usted es mujer, tiene que estar en la casa, cuidando a los niños, que es lo que más se nos adjudica. Y el hombre tiene que ir a trabajar, tiene que proveer el alimento, el dinero. Entonces, ahí van las desigualdades que habían antes. Ahora, gracias a Dios, la época ha cambiado, la sociedad ha cambiado, es una sociedad más abierta de mente, y como mujeres tenemos más voz, más voto, más facilidad para expresarnos, y hay muchas leyes que nos protegen y que son esenciales para este bienestar, como mujeres, como personas y como agentes de cambio. Bueno, les daré las consecuencias también.
sería una de las primeras, destruir la confianza en ella misma. Esa es la consecuencia más grave. El agresor siempre va a querer destruir su confianza. Puede ser en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Siempre van a querer destruir la confianza de una mujer. Y entre más confianza tenga la mujer, el hombre a veces se siente más atacado. Entonces, él siempre va a tratar de que la mujer se sienta menos. Y esa es nuestra labor, hacer que ellos no lo hagan, no nos hagan sentir mal, no nos hagan sentir inferiores, sino que seamos iguales. Impacta negativamente en el bienestar de las personas. Todas las palabras, como ya hablamos psicológicamente, afectan nuestro estado emocional, nuestro estado sentimental. Si nuestra pareja o nuestro cónyuge dice cosas negativas de nosotros, claro que nos vamos a sentir mal, porque a veces duelen más las palabras que los golpes, dice un dicho, aunque duelen en la misma magnitud. La siguiente sería, permiten el surgimiento de nuevas violencias. Cuando nosotros como mujeres damos apertura a un tipo de violencia, dejamos que el agresor ocupe otra violencia contra nosotros. Si se fijan en el transcurso del taller, hemos hablado de varios tipos de violencia y cada uno se va uniendo, se va enlazando. Entonces, un tipo de violencia le va a llevar a otro, a otro, a otro. A veces hasta podemos llegar a querernos morir, a los suicidios. Entonces, ¿qué estaban hablando mis compañeras? Al final, nosotros tenemos que evitar todo esto. La última de las causas y la más complicada y la más difícil, que son personas silenciosas. Personas que nosotros vemos que son demasiado calladas y antes eran más introvertidas y todo eso. Estas violencias hacen que sean personas silenciosas, que sufran ellas solas, que ellas se encierren, que no salgan, que no quieran experimentar nuevas cosas, que sean introvertidas, que sean personas pasivas, personas que no quieren saber nada de la sociedad. Esto hará que cada una de las mujeres sufra más y más violencia. Entonces, en este punto, nosotros tenemos que romper esas cadenas. Y cuando nosotros veamos o tengamos cerca a alguien que sufra alguna violencia, usted conoce a alguien que conozca, que esté pasando alguna violencia, tratar de ayudarle. A veces es bien complicado porque hay personas que no se quieren ayudar, pero si le vamos dando una semillita, más semillita, puede que surja una bella flor. Entonces, es motivarlas a que si ustedes conocen a alguien que esté pasando algún tipo de violencia, poder ayudarle. Como mujeres tenemos que ayudarnos, tenemos que aliarnos, ser amigas, ser compañeras. Si hacemos las alianzas, haremos un nuevo mundo y una nueva valoración contra la mujer. Gracias a esto tenemos redes de apoyo, las cuales están hechas en pro a la mujer. Dice que las redes de apoyo son el conjunto de relaciones que integran a una persona con su entorno social o con personas con las que establecen vínculos solidarios y de comunicación para resolver necesidades específicas. Estas redes sociales y redes de apoyo están formadas para que hayan muchas mujeres que están sufriendo algún tipo de violencia, se unan y que entre ellas mismas se vayan entendiendo y se vayan apoyando paso a paso a llegar a superar esa violencia. Y cuando salen de el hogar donde han sido maltratadas o el lugar donde están sufriendo el maltrato, ellas necesitan mucha ayuda. Y estas redes son las que nos dan esa ayuda, nos dan ese apoyo a superar.
dice que son personas que nos apoyan. ¿A quienes apoyan? Conforman nuestras redes de apoyo. Las personas que conforman estas redes de apoyo son personas que ya han sido vulneradas, personas que están siendo vulneradas, personas que han sido vulneradas y ya salieron del agresor. Claramente, para poder haber una red de apoyo necesita varios factores y varias asociaciones o vínculos de apoyo, en los cuales tenemos los siguientes. Las unidades institucionales de atención especializada para la mujer. Estas instituciones están creadas para nosotras, para que se nos escuche, para que nosotros seamos el motor, que nosotros podamos salir adelante, que podamos tener una vida más íntegra y que nadie nos violente. En la primera tenemos la Policía Nacional Civil. Ella nos va a ofrecer atención en la crisis. Cuando estamos con el agresor, ellos son los que van a llegar a ayudarnos. Nos tienen que ofrecer una escucha activa. Tienen que escuchar nuestra voz, nuestro sufrir. Esa es su labor. Brindar asesoría e información sobre sus derechos. Desde el momento en el que la policía llega, él tiene la obligación de protegerla ante todo agresor. Y el agresor, recordemos que los derechos mis derechos terminan donde empiezan los del otro. Cuando el agresor ya violentó sus derechos, él abandonó una parte de sus derechos por ser agresor y él le tiene que caer el peso de la ley. La siguiente serían medidas para su protección y seguridad. Ellos tienen que asegurar que usted recibirá protección, que usted será una mujer protegida, una mujer escuchada y que el agresor no se puede acercar a usted. El último tenemos los servicios de emergencia y acogida. Ellos están en la obligación, si usted, de trasladarlo a un sistema de salud, porque usted tiene que pasar sus servicios de emergencia. Ahí damos apertura a la Fiscalía General de la República. Ella también está creada en pro a la mujer, en la protección a sus derechos. Ella nos ofrecerá asesoría y orientación a la mujer que ha sufrido un hecho de violencia. Ellos están en la obligación de orientarnos, porque en ese momento, en cuando las personas han sido violentadas, no saben qué hacer. Están en un como limbo en que no hayan qué hacer, no encuentran solución, todo les parece difícil. Entonces, ellos tienen la obligación de orientarnos, de asesorarnos a todo que sea beneficioso para nosotros como mujeres. La recepción de denuncias y avisos. Ellos están en la obligación de tomarnos nuestra denuncia al agresor. Como mujeres, tenemos que armarnos de valor y poder denunciar a todo hombre o persona que nos ejerza un tipo de violencia. No importa cuál sea, tenemos que defendernos. En la siguiente sería asistencia judicial, representación y acompañamiento durante el proceso penal. Ellos están en la obligación de asignarnos un abogado el cual defienda nuestro caso, que nos represente ante un juez y podamos nosotros sin miedo expresarnos. La siguiente sería ordenar la toma de pruebas, exámenes y evaluaciones forenses. Esta es la etapa más difícil, por eso se necesita mucha ayuda, porque en esta etapa nos tomará, bueno, a las mujeres que son violentadas, se les toma todos los tipos de peritaje en su cuerpo para ver qué tipo de violencias son las que él tiene, porque cuando sufrimos violencia, sufrimos múltiples. La mayoría de mujeres que son violentadas y llegan a este punto son con violencias múltiples.
Entonces ellos necesitan identificar todos los tipos de violencia para poder tener recursos ante un juez. Brindar la intervención terapéutica a una mujer. Ellos están en la obligación de brindarnos apoyo terapéutico con un profesional que nos ayude, que nos oriente y que nos ayude en nuestro sistema cognitivo y en nuestro proceso psicológico. Aquí tenemos a la Procuraduría General de la República. Ella también nos brindará asistencia legal. En representación psicológica nos brindarán ayuda también para poder defendernos. Dice que también nos dará asesoría y representación legal a mujeres que enfrentan violencia. La Procuraduría General de la República y la Fiscalía hacen alianzas para poder darnos justicia y poder hacer que todas las mujeres seamos escuchadas y tengamos un juicio justo y un juicio que sea a favor de nosotros. Ellos mismos nos tomarán las denuncias y todo lo que sea en el ámbito de fiscalía, ellos se encargarán de ayudarnos y orientarnos. En la siguiente tenemos a Ciudad Mujer, como el mismo nombre lo dice, Ciudad Mujer, hecho en pro de las mujeres. Ellos nos darán salud sexual y reproductiva. Hay mujeres que en los casos, cuando han sido violentadas, han sufrido mucha violencia sexual. Entonces, Ciudad Mujer nos brinda ayuda para poder salir adelante, poder retomar nuestra vida sexual tranquila, no rápido, porque eso es una caída. Entonces, ellos nos brindarán asesoría. Y hay personas que se han quedado embarazadas en esos tipos de violencia. Entonces, también por eso les dan salud reproductiva. Les ayudan y les orientan a que ellas tengan a sus bebés y cómo llevar el proceso. También brindan atención a violencia de género. Ellas las ayudan a todas las mujeres a que sean orientadas otra vez, que se den más valor, que se den más autonomía, que les ayuden en su bienestar emocional, psicológico, físico. Ellos también dan gestión del territorial y del conocimiento. Ellos le brindan el conocimiento a dónde usted tiene que ir, a qué unidad de salud tiene que ir. Es más, también ellos brindan asesoría de salud. Ellos hacen ciertos exámenes que ayudan a fiscalía. También brindan atención infantil, porque a veces hay mujeres que son violentadas, no solo ellas, sino que también sus hijos. Recuerden que cuando mediante vaya avanzando, el agresor va siendo más y más y más violento. Entonces, ellos están especializados en la atención infantil, porque los niños también sufren esa violencia con nosotros, entonces ellos necesitan también ayuda psicológica. En conclusión, la violencia de género es la violación intolerable de los derechos humanos de la mujer, que representa un atentado contra sus derechos a la vida integral física y moral, asegurando la libertad y la dignidad. La violencia de género afecta a todas las mujeres y es intolerable ya a este punto, ya que tenemos muchos factores. Debemos ser más proactivas, ayudar. Somos mujeres y tenemos que ayudar a las mujeres también, porque a veces nosotras mismas nos atacamos y no es así, es ayudarnos a superar todos nuestros conflictos. Para erradicar este problema se requiere un esfuerzo de toda la sociedad y las administraciones públicas. Las administraciones públicas, digamos que están haciendo su parte, porque están contratando más mujeres, le están dando más voz a la mujer, pero también nosotras, como les decía, nosotras como mujeres a veces nos atacamos. ¿Por qué? Cuando una mujer llega y que tiene más capacidad o algo, hay personas que tienen mucha envidia. Entonces, no, es alegrarnos porque esa persona tiene más capacidad y motivarnos
porque nosotros también tenemos la capacidad. Entonces, que nos sirvan de impulso para que nosotros podamos superar nuestros mismos miedos. Es necesario generar procesos que eviten la aplicación de discrecional de la justicia e impedir la impunidad y armonizar las legislaciones para garantizar los derechos de la mujer. En esta parte sí ya es más legal. Luchar por nuestros derechos. Hoy en día hay muchas mujeres abogadas que luchan mucho por el derecho a las mujeres, porque reciban justicia, porque reciban un trato digno, porque ellas puedan salir adelante, porque ellas hagan un esfuerzo de denunciar, que ellas sean un todo. Les damos muchas gracias y esperamos haya sido de su agrado. No sé si alguna de ustedes quisiera ayudarnos, aportar algo. Muchas gracias por el tema, muy revelador. Y lo que usted dijo es importante. Debemos aprender a valorarnos y ayudarnos entre nosotras mismas para evitar cualquier tipo de violencia. Porque como ustedes dicen, es sutil y a veces uno no se da cuenta que en su hogar, en su trabajo, está siendo violentado, iniciando emocionalmente, psicológicamente, a veces financieramente y luego físico, ¿verdad? Que es el que más se visualiza y los otros no tanto, sino que es menos visto, pero el que tiene consecuencias más destructivas para las mujeres o para quien está en la violencia, pues porque así podemos ver que llega la gente hasta el suicidio al no saber qué hacer en la situación o a dónde ir por temor o lo que usted dijo, ¿verdad? Uno de mujer a veces pierde el valor por lo que le dicen, por lo que ve o por lo que siente. Y eso no lo debemos de olvidar, que nosotros las mujeres tenemos un gran valor. Y si usted no se da el valor que usted tiene, nadie se lo va a dar. Entonces, muchas gracias por el tema, muy valioso para hacer un checklist de si estamos siendo violentadas o no. Gracias al grupo. Gracias a usted, que nos alegra que le haya sido de provecho. No sé si alguien más quiere aportar algo. Bueno, si ya no hay más opiniones, les damos las gracias como equipo, les damos las gracias por toda su atención prestada, gracias por quedarse hasta el final de nuestro taller. Esperamos que todo lo que les brindamos, la información, le haya sido de provecho y que nos marque nuestra vida, nuestra historia. Somos mujeres, somos valiosas y tenemos mucho potencial. Les deseo una feliz noche y que Dios las bendiga. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Feliz noche. Gracias por haber asistido a nuestro gran taller. Gracias por estar pendiente de nuestro taller Reflexionando hacia las mujeres, por formar parte de este gran proyecto, el que nosotros con gran cariño y gran admiración hicimos. La incentivación está, no calles más, sale adelante. Con la información que nosotros te pudimos brindar, es el propósito, que tú no te quedes callado, que siempre estés pendiente y que luches por tu propia libertad. Incentivarte a que no solo seas tú, que protejas a las demás personas y a las demás mujeres que lo necesitan. Te brindamos ese apoyo y ese amor y te deseamos que pases una feliz tarde, día, mañana.